Hola, bienvenidos. Para ser un buen jugador de ajedrez, debéis pasar un tiempo estudiando ajedrez. Pero, ¿por dónde empezar? Bien, sugeriría que empezarais con el medio juego o el final, porque estas son las partes más importantes del juego. De todos modos, tendréis que tener una apertura con la que os sintáis cómodos, y os sugiero la Collie. ¿Por qué la Poli? Porque es una apertura donde el blanco puede escoger cómo proceder en el juego. Por una vez, el blanco puede escoger una estrategia del lado del rey, o puede abrir el centro y crear allí un ataque. En este DVD, Susan nos enseñará el sistema Collie, con la variación Zukertort. Susan es una de las autoridades mundiales en esta apertura. Ella misma la ha estado usando durante 20 años, con excelentes resultados. Creo que estaréis muy satisfechos cuando aprendáis esta apertura y podáis usarla en el juego. Mucha suerte. Bienvenidos. En este DVD lo aprenderemos todo sobre la apertura Collie, variación Zukertort. En ajedrez, el privilegio del blanco es empezar el juego, pero al mismo tiempo, el negro tiene la opción de elegir una apertura sobre E4, la apertura del peón del rey, o D4, la apertura del peón de la reina. Muchos jugadores no profesionales no tienen tiempo para estudiar y analizar en profundidad las 1520 variaciones de las 1000 aperturas diferentes y buscan modos de facilitar el trabajo. Tener un sistema contra todas las posiciones que el negro pueda generar. Una vez yo también estuve en esta situación. Cuando era un adolescente, busqué una apertura que no requiriera gran memorización de variaciones, 1520 o más movimientos, y me alegré mucho cuando encontré una. Y fue aquí cuando descubrí la Collie Zukertort. Esta apertura me trajo mucha alegría, diversión y éxito. En este DVD compartiré con vosotros mis experiencias con ella. La campeona mundial de ajedrez por correspondencia Cecil Purdy escribió: quien se especialice en el sistema Collie solo tendrá que pasar una 10ª parte de tiempo estudiando ajedrez, de lo que hubiera tardado de otro modo. Esta es, en gran manera, una de las grandes ventajas de esta apertura. En este DVD compartiré con vosotros mis métodos para estudiar una nueva apertura. En vez de memorizar todas las variaciones, os voy a enseñar las ideas para la apertura y los planes en el medio juego, incluso a veces en el juego final, en el Collie. He usado este mismo método igual como lo hago en mi vida en el ajedrez. Destapar mis secretos de forma calmada. Tendremos 3 partes. Primero, un entrante para introducir la apertura y un poco de historia. Luego, el plato principal, donde veréis variaciones y algunas partidas, y las variaciones que pueden surgir. Y finalmente, como postre, os daré unas conclusiones con las 2 perspectivas, la del blanco y la del negro. Dejadme que os enseñe los primeros movimientos del Collie. D4, D5, caballo F3, E6, E3, caballo F6, alfil E3. Este es el principio del Collie. En este punto el negro puede escoger desarrollar su alfil en E7 o D6 y luego desarrollar el caballo D7 o C6. Normalmente hacen esto con el peón C5 y luego desarrollar el alfil en B7. La variación se llama Collie por el maestro belga Edgar Collie y tiene 2 versiones. La primera es desarrollar el alfil con B3, alfil B2, movimiento que será el contenido de este DVD, aunque también hay otra versión, jugando con C3, luego caballo a B2 y B4. Esta variación
no será discutida en el DVD. En esta posición, el negro tiene 5 opciones razonables: alfil B7, alfil D6, caballo B2, D7, B6 o C5, siendo este el más común en esta posición. Y ahora, ¿por qué está jugando B3? ¿Por qué? El negro está pensando en jugar C4, persiguiendo el alfil blanco. Esto es porque en esta posición el blanco normalmente respondería con C3 o B3. B3 para a C4 y C3 haría espacio para que el alfil reculara hacia C3. Así que B3 en este principio de la variación Zukertort. ¿Quién fue Zukertort? El polaco Johann Zukertort fue uno de los mejores jugadores del mundo de su tiempo. En el siglo XIX, Zukertort incluso tuvo la ocasión de participar, aunque perdió, en el primer campeonato del mundo, en 1886. La primera partida que veremos es entre el gran maestro húngaro Maroczy contra Blake en 1923. Caballo C6 y castillo. Aquí el negro intercambió con C5, D4. A mí personalmente no me gusta este grado de compromiso tan pronto. Prefiero que el negro atrase este movimiento. Desarrollar primero la torre y quizá más tarde intercambiar. El blanco captura al negro con el peón y el negro desarrolla el alfil a D6. Alfil B2, castillo. Ambas partes están desarrollando haciendo movimientos naturales. Aquí el blanco jugó A3. ¿Cuál es el motivo de este movimiento? Para el posible movimiento del caballo a B4. Esto podría hacer que el blanco volviera a perseguir el alfil de cuadrícula clara. Que el negro desarrollara el alfil de cuadrícula clara, caballo BD2 y alfil B7. Bien, ahora todas las piezas claras están desarrolladas, quedando solamente la conexión de las dos torres. Reina E2, así ahora todas las piezas están desarrolladas de la parte del blanco. El negro jugó torre C8, poniendo la torre en la fila medio abierta. Caballo E5. El blanco centraliza el caballo. Esta es una de las ideas principales en esta apertura, para después permitir F4, torre F3, torre H3, o en ocasiones atacar también con el alfil a G4, G5, como veremos en esta y en muchas otras partidas. Después que el caballo salte a E5, el negro en esta partida jugó reina E7, conectando sus torres, y el blanco continuó con lo planeado con F4. De nuevo. Y el blanco con el caballo en E5. Y el negro no está jugando con energía suficiente. Torre Fe8, permitiendo al blanco seguir con el plan con torre F3. Reina F8. Bien, este es el tipo de movimiento que no tiene buena pinta y que además no es bueno. De hecho es normalmente bastante malo, muy pasivo. Solo tiene una cuadrícula para ir desde ahí. El blanco continúa con torre a H3. Ahora el negro aún tiene que ir con cuidado. El blanco está amenazando con sacrificar el alfil expuesto si el caballo puede hacia atrás. Luego la reina H5 atacando al caballo, y el caballo no podría irse con seguridad porque la reina en H8 haría jaque mate. Es por esto por lo que después que la torre fuera H3, el negro jugó G6 en esta posición, para parar el plan. Si en lugar de esto el negro hubiera jugado H6, hubiera sido incluso más peligroso, porque G4 seguido de G5 hubiera abierto la fila H, y la torre estaría en una posición muy peligrosa.
Imaginad si estas desaparecieran y luego la reina aparece en la fila H. El negro estaría seriosamente en peligro. En el juego, el negro continuó con G6 y el blanco sorprendentemente jugó G4. De todos modos, hay varios ejemplos en el que el blanco jugó con éxito G4 en posiciones similares. La razón por la que el blanco se puede permitir hacerlo es porque el centro está bastante cerrado. Es poco probable que el negro pueda abrir la larga diagonal para que su alfil en B7 pueda jugar el papel de atacante. Imaginad que el peón en D5 no estuviera. Luego el alfil podría ser peligroso, especialmente, digamos, con la ayuda de una reina yendo hacia la diagonal. Pero este parece un poco rebuscado desde la posición que de hecho tenía en este tablero. El negro juega reina G7 y el blanco trae a la partida la última pieza que hasta entonces estaba dormida. La torre de la esquina, torre F1. El negro juega caballo E7, parando el potencial avance en F5 del peón en F. Y ahora el blanco tiene el tiempo para mejorar la posición de la torre en F1. Torre F2, rey H8 y torre G2. Ahora, después de un futuro F5, imaginad si el peón captura, sería un ataque descubierto muy bonito de la torre a la reina, y el rey blanco estaría bastante seguro con la torre enfrente. Aquí el negro solo jugó la torre en C7, intentando quizá detener el peón en F7. Después el caballo será movido y las torres dobladas. Y quizá mirará para hacer alguna contrajugada alrededor de C5. El blanco continúa con el caballo en D2 a F3, con la intención de ir a G5 y ayudar el otro caballo, las torres y el alfil. Así todo mira hacia el lado del rey negro. El rey negro aquí jugó E a G8, intentando traer más defensa cerca del rey. Y ahora caballo G5. Bien, la posición del negro pinta muy mal en este punto. El negro jugó H6, pero no para atacar el caballo, porque entonces tendría que gastar un peón. Y ahora el blanco está listo para avanzar y hacer un sacrificio y poder hacer un ataque. El caballo capturó en F7, jaque. La torre también captura y el caballo captura el peón en G6, destruyendo la defensa delante del rey negro. Rey H7. Ahora repitieron un par de movimientos que no tienen mucha importancia. El caballo se movió a E5 para hacer jaque, rey a H8 y ahora el blanco está en posición abierta delante del rey negro. El blanco juega G5. Ahora el negro está perdido. Pone el caballo en E4 intentando cerrar la diagonal del alfil blanco de cuadrícula clara. Y la respuesta podría haber sido que el peón captura en H6, con un ataque descubierto, también de la torre sobre la reina, y la reina F6, seguida de reina G4, que es un movimiento muy bueno con la idea de, por ejemplo, el negro captura el alfil en E5, que hace jaque mate en dos movimientos, con la reina en G7, seguido por la torre captura, peón captura, jaque mate. Volviendo atrás a la partida jugada, el negro no jugó caballo E4 en esta posición, sino que capturó el caballo primero y ahora la respuesta fue capturar el caballo, creando un ataque descubierto sobre la reina. Y luego el negro decidió sacrificar la reina unos movimientos más tarde. Si el negro estaba intentando capturar también con la reina, el blanco hubiera capturado el alfil seguido por el alfil G6, haciendo un ataque sobre las torres y teniendo, por lo tanto, una posición ganadora. El resto de la partida no hubiera sido interesante.
El blanco gana la partida real y también es quien tiene la posición ganadora.